Los trastornos bipolares. Esto es un trastorno mental que puede ser crónico o en episodios, en lo que significa que pueden ocasionalmente o intervalos irregulares. Esto puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo, a nivel de energía y negatividad y la concentración. El trastorno bipolar a veces se le denomina trastorno maníaco-depresivo o depresión maníaca, que son términos más antiguos. Los trastornos bipolares se clasifican existen diferentes tipos de trastornos bipolares y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden ocasionar cambios impredecibles en el estado de ánimo del comportamiento, lo cual da como resultado un gran sufrimiento e importantes dificultades en la vida. El trastorno bipolar 1 ha sufrido al menos un episodio maníaco, que puede estar precedido o seguido de un episodio maníaco o un episodio depresivo mayor. En algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad, que es la psicosis. El trastorno bipolar 2, que ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y un mínimo y un episodio hipomaníaco, pero nunca han tenido un episodio maníaco. Los trastornos psicoquímicos has tenido durante al menos 2 años, 1 año, en el caso de niños y adolescentes, muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas de depresivos, aunque al menos grados, como lo que es la depresión mayor. Otros tipos, que es el que comprende, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas o bebidas a una enfermedad, como lo que es el Cushing, la escoriosis y múltiples o en accidentes cerebrovasculares. El trastorno bipolar 2 no es una forma igual que el trastorno bipolar 1, sino es un diagnóstico diferente. Si bien el trastorno bipolar se puede aparecer en cualquier edad, generalmente se diagnostica en los adolescentes o poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden cambiar con el paso del tiempo. Lo que es la manía y la hipomanía. La manía y la hipomanía son tipos diferentes en los episodios en lo que es la bipolaridad, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía, causan problemas más notorios en el trabajo, en la escuela y en las actividades sociales, así como dificultades en las relaciones. Además, la manía puede provocar una distorsión en la realidad de la psicosis y de querer hospitalización. El episodio depresivo mayor. Un episodio depresivo mayor consiste en síntomas que son lo suficientemente graves para causar dificultades evidentes en las actividades cotidianas, como lo que es el trabajo, la escuela, las actividades sociales y en las relaciones. Un episodio comprende 5 más de los siguientes signos: el estado de ánimo depresivo o sentirse triste, vacío, desesperado, tener ganas de llorar, marca de pérdida del interior o de la capacidad para sentir placer en todas o en casi todas las actividades, adelgazamiento, hacer dieta, aumento de peso, el apetito, insomnio o dormir demasiado, agitación, comportamiento más lento, fatiga o pérdida de energía o sentimientos de inutilidad o no posesiva o inadecuadas, o pensar en el suicidio o intentarlo. Lo que es la etiología. Esto se desconoce la causa más del trastorno bipolar. La herencia desempeña un papel importante. También existen pruebas de regulación de lo que es la serotonina y la noradrenalina y la dopamina. También pueden haber varios factores psicosociales, algunos eventos vitales estresantes que se desarrollan con el desarrollo inicial de estos síntomas. Las causas, se conocen las causas exactas de los trastornos. Hay diferentes trastornos, como lo que es las diferencias biológicas y las genéticas. Entre los factores de riesgo, el factor se tiene como padre o hermano, o como periodo de mucho estrés, como lo que es la muerte, otras experiencias traumáticas, abuso del alcohol o el abuso de drogas. En las complicaciones, se trata de que los trastornos bipolar pueden provocar problemas graves que afectan todos los aspectos de la vida, como problemas relacionados con el consumo de alcohol y las drogas, suicidio o intentos, problemas financieros o relaciones dañadas o desempeño deficiente en el trabajo o en las escuelas. Trastornos depresivos. Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza o una intensidad duración para inferirla en la funcionalidad o en las ocasiones para una disminución del interés o del placer despertando por las actividades. Esto se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en las funciones neuroendocrinas y factores psicosociales. Los trastornos depresivos durante el DSM-5 se clasifican algunos tipos de trastornos, que son los síntomas específicos: trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente y otros trastornos depresivos especificados o no especificados, o los trastornos disfóricos premenstrual. Los síntomas
Los trastornos depresivos pueden presentar en cualquier edad, pero es típico su desarrollo a medida de la adolescencia, en la tercera edad o en la cuarta década de la vida. Hasta el 30% de los pacientes requieren síntomas depresivos o síntomas de depresión primaria, pero el 10% tendrá un depresivo mayor. La desmoralización y la pena, que va incluido con lo que es el trastorno de la depresión. El término depresión se utiliza a menudo para describir un estado de ánimo bajo o de desánimo, que es consecuencia de decepciones, crisis financieras, catástrofes naturales o enfermedades graves o pérdidas de fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, los términos más adecuados para estos trastornos son la desmoralización y la pena. Los pensamientos negativos, a diferencia de la depresión, hacen lo siguiente: ocurren aliadas que deben estar ligadas a pensamientos o recordatorios del evento excitante. Se resuelve cuando la circunstancia de los eventos mejora. Se pueden intercalar con periodos de disminución o positivos o de humor, pero no están acompañados por sentimientos generalizados de emotividad y autodepresión. El estado de ánimo deprimido dura virtualmente días en lugar de semanas o meses, y en los pensamientos de suicidio o pérdida prolongada de la funcionalidad como mucho menos probable. La etiología: esto se desconocen las causas de los trastornos depresivos, pero se construyen factores genéticos. La herencia también se da cuenta que el 50% de la etiología menos de la denomina depresión al inicio tarde. Por el inicio de la depresión es más frecuente entre los familiares de primer grado en los pacientes con este cuadro. La concordancia tras gemelos e idénticos es alta. Además, los factores genéticos probablemente influyen en el desarrollo de las respuestas depresivas a los eventos adversos. Otras teorías se enfocan en los cambios de la concentración de los neurotransmisores que influyen en la regulación de los neurotransmisores polinérgicos. La desregulación neuroendocrina puede ser un factor y se desgasta entre ejes, en particular el hipotálamo, hipófisis y el suprarrenal, y el hipotálamo y las tiroides y la hormona de crecimiento. Las personas que han tenido un depresivo mayor tienen un riesgo más alto de sufrir otros episodios en el futuro. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Esto se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones, y estas compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sentimiento emocional. Esto pueden intentar tener tus opciones, pero eso solo aumenta el sufrimiento emocional y en la actividad. El trastorno obsesivo compulsivo se centra en ciertos temas, por ejemplo, un miedo obsesivo a contaminarse en gérmenes. Para aliviar los temores de contaminación, esto puede levantar compulsivamente las manos hasta que estén irritadas y agrietas. Entre los síntomas de este trastorno suelen incluir tanto como obsesiones como para compulsiones, pero también es posible tener solo síntomas de obsesión o solo síntomas de compulsión. Esto puede o no dar cuenta que la obsesión y compulsiones son excesivas o irrazonables, pero por mucho tiempo interfieren en la rutina diaria o en lo que es lo laboral y lo social. La obsesión es tan inhumida a la contaminación, a la sociedad, dudar y tener capacidad para tener la incertidumbre y capacidad de tener las cosas arregladas, pensamientos agresivos, pérdida de control y el daño de sí mismo a otros. Algunos ejemplos de los síntomas obsesivos incluyen lo siguiente: miedo a ser contaminado por tu pareja, personas que te han tocado, si has cerrado la puerta, si ha apagado la estufa, estrés intenso o los objetivos no están ordenados de cierta manera, y pensamientos sobre irrevital, y también en actuar inapropiadamente en público. Los síntomas de la compulsión: este trastorno obsesivo compulsivos son comportamientos repetitivos que tienen presente realizar. Estos son repetitivos o actos mentales tienden como objeto reducir lo que es la ansiedad o las obsesiones para evitar algo que malo suceda. Esto puede evitar reglas o rituales que te ayuden a controlar la ansiedad cuando tengas pensamientos obsesivos. Al igual, las relaciones con las compulsiones suelen tener temas como el lavado, limpieza, comprobación, reencuentro, orden, seguir una rutina estricta o exigir tranquilidad alguna. Entre signos y síntomas de compulsión existen los siguientes: lavarse las manos hasta que la piel se vuelve áspera, comprobar las puertas repetitivamente para asegurar que estén cerradas, revisar la cocina repetitivamente para asegurar que está apagada, contar en ciertos patrones en silencio, una oración, palabras, frases, arreglar las conservas para que tenga el mismo frente. La gravedad varía de la trastorno compulsivo. Esto suele comenzar en la adolescencia o en la edad adulta joven. Esto puede comenzar
Esto en lo cual los síntomas pueden ser gravemente y tienden a variar en su gravedad a lo largo de la vida. Traumas o trastornos relacionados con estrés. Los trastornos relacionados con esto suelen ser relaciones psicológicas graves que se desarrollan en algunos individuos después de las exposiciones o un evento traumático estresante como es la negligencia infantil o el abuso físico y sexual infantil, el conflicto armado y la agresión física y la agresión sexual, el desastre natural o accidente, una tortura. Los síntomas característicos de los demás factores relacionados con el trauma y el estrés pueden clasificarse en 4 grandes categorías: los síntomas de inducción, síntomas de evasión y alteraciones negativas y síntomas de hiperreactividad. Los síntomas de instrucción, estos suelen ser recuerdos, pensamientos o sueños recurrentes, involuntarios o angustia del evento traumático. El individuo también puede experimentar flash, una experiencia disociativa en lo que se siente o en lo que actúa en lo que es el evento traumático se repitiera. En los síntomas de invasión son los refuerzos que se hacen para evitar recordatorios internos, recuerdos o pensamientos o sentimientos externos de la persona en lugares o situaciones del evento traumático. La preocupación por evitar los pensamientos o estímulos relacionados con el trauma. Esto puede convertirse en el foco central de la vida del individuo. Las alteraciones negativas con la conexión y el estado de ánimo incluyen problemas para recordar aspectos importantes de la vida, depresión, miedo, culpa, vergüenza de los demás. Los síntomas de irritabilidad influyen los nervios y asustados con facilidad, irritabilidad o arrebatados de ira o comportamientos de autodestructivos o problemas de concentración y dificultades para dormir. El último trastorno es el trastorno disociativos. Estos son trastornos mentales que suponen una desconexión, falta de continuidad entre pensamientos y recuerdos alternos, recuerdos o acciones o identidad. Una persona que sufre este trastorno escapa de la realidad de forma voluntaria en cuerpo saludable, lo que causa problemas con su funcionamiento diario. Los síntomas son pérdida de memoria, amnesia de ciertos periodos, sucesos, personas, información personal, sensación de estar separada de ti mismo y de tus emociones, percepción de las personas y cosas que te rodean. Las cosas son reales o irreales, sentidos confusos con la identidad y capacidades para afrontar bien el estrés emocional y problemas también de la salud mental como la depresión y la ansiedad. Hay 3 trastornos disociativos principales que desglosan el manual del diagnóstico DSM-5, que es la amnesia disociativa, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización o de realización. El amnesia disociativo, este síntoma es el principal, una pérdida de memoria que es más grave que el olvido y que no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. El trastorno de identidad disociativo es posible que siempre sientas la presencia de 2 o más personas o que hablan o viven en tu cabeza y que sienten que estas identidades no se llevan. El trastorno de polarización o realización, este trastorno explica una serie de episodios continuos, de episodios de desconexión o estar fuera de ti mismo, de observar sus acciones, pensamientos, o observarse a ti mismo desde cierta distancia como si estuvieras mirando una película de personalización.